Días, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida, como decía recién, al webinar del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre liderazgo de cara a la nueva normalidad, con dos grandes invitados, con Pablo Abichaín y Beatriz Rivas. Luego los vamos a presentar con mayor formalidad. Y, y les cuento algunas cosas administrativas del webinar para que estemos todos coordinados. El webinar va a ser una conversación que tengamos con ambos sobre diferentes preguntas y ángulos para hablar sobre el liderazgo de cara a la nueva normalidad. Los dejo desde ya invitados a todos a que hagan preguntas a través del módulo de preguntas de Zoom, ya que si bien tenemos preguntas preparadas para poder cubrir diferentes temas, es muy importante poder responder las preguntas que ustedes tienen, así que vayan enviando las preguntas y nosotros la iremos incorporando en la conversación. Y les cuento que este webinar va a ser grabado, está siendo grabado y se va a enviar a todos durante la tarde seguramente la grabación del mismo. Desde ya el chat, ocupemos el chat como lo estamos ocupando ahora para saludarnos, para interactuar, para conversar entre ustedes, y el módulo de preguntas para ver justamente ver qué preguntas le hacemos a Pablo y a Beatriz. Y en ese sentido, en el tema del chat, me gustaría hacer una primera encuesta para que nos conozcamos. Voy a hacer una encuesta para saber de dónde somos, de dónde están conectados a este webinar. Así que ahí deberían estar viéndola, los invito a que la contesten rápidamente, así podemos conocer la proporción de representación que tenemos de los distintos países de Latinoamérica. Pronto las voy a compartir con ustedes, pero le digo que México está arrasando, está arrasando, pero tenemos convocatoria de distintos países, así que los invito a que sigan contestando. Y, así que bueno, vemos aquí. Ya la voy a parar, ya tenemos una buena representación de todos los que están en el momento. Como ven, tenemos un 58, perdón, no lo he compartido, ahora sí. Un 58% de la asistencia es de México, un 9% de Colombia, un 10% de Chile, un 13% de Argentina, 6% de Perú, 2% de Uruguay y un 3% de otros países. Seguramente la gran mayoría de ese 3% son algunos países de Centroamérica. Les pido disculpas, pero la herramienta de Zoom no me da la posibilidad de incluir más países. Así que tiene una limitación ahí. Pero nada, bienvenidos a todos. Voy a dejar de compartir acá. Ahí sí. Y quiero presentar a los panelistas el día de hoy. Tenemos a Pablo Abichaín, director de Recursos Humanos de Edenred México. Pablo participa en el comité directivo de Edenred y tiene como misión el desarrollo y cuidado del capital humano de la empresa, obviamente. Y Pablo tiene más de 30 años de experiencia donde ha encabezado múltiples proyectos del desarrollo de la estrategia para la transformación de la compañía. Así que bienvenido, Pablo, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, José. Un gusto para mí. Súper. Eh, y voy a pasar el slide. Tenemos a Beatriz Rivas. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Beatriz es Country Manager para México, Centroamérica y el Caribe de GoIntegro. Posee más de 15 años de experiencia desarrollando e implementando estrategias de asuntos corporativos que impactan los resultados de los negocios con un posicionamiento claro de la marca interna y externa. Y esto lo ha realizado en organizaciones como Nestlé, Sodexo, Zurich y Atento. Así que bienvenida Beatriz, un gusto hablar contigo nuevamente. Un gustazo y además súper honrada de quien acompaña este panel de conversación. Súper. Bueno, mi nombre yo soy José Guerra, soy Chief Sales and Marketing Officer de GoIntegro, ya con más de 10 años trabajando en GoIntegro y con más de 15 años vinculado al mundo de tecnologías de recursos humanos, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, así que feliz de poder moderar esta conversación con Pablo y Beatriz. Y ahora les voy a contar brevemente antes de pasar a la conversación, un poco de GoIntegro y después Pablo nos va a compartir sobre Edenred para que todos tengan una idea de nuestras propuestas de valor al mercado. Entonces les cuento, bueno, en GoIntegro ofrecemos una suite de productos integrados para mejorar la vida de los colaboradores por medio de una experiencia digital innovadora, como ven sus 4 productos: Employee Communications, Employee Recognition, Employee Benefits y Employee Voice, ¿no? Que no voy a profundizar en cada uno, creo que los nombres dicen un poquito, o dicen claramente en el ámbito en que
en que nos desempeñamos. Y me gustaría destacar que somos la única empresa con más de 15 años de experiencia en los principales países de Latinoamérica, entregando soluciones tecnológicas y buenas prácticas adquiridas por ya más de 2.000 implementaciones que hemos realizado con distintas compañías para mejorar la comunicación interna, reconocimiento y beneficio a los colaboradores. Ya a través de nuestros clientes llegamos a más de 1 millón de personas que utilizan nuestra plataforma. Más de 500 clientes utilizan actualmente nuestras soluciones y contamos con más de 100 colaboradores distribuidos en los principales países de Latinoamérica, como ven aquí en la gráfica. Y sin más, en realidad, ahora me gustaría que Pablo nos pueda contar un poquitito. Pablo, te doy la palabra. Estás en mute, por si acaso. Ahí está. Para que nos Gracias, cuentes José. de Edenred. Muchas gracias. Bueno, Edenred es una empresa que también se dedica a apoyar a las empresas en el desarrollo y mejor administración de los recursos para beneficio de los empleados y para optimización de los recursos, ¿no? Estamos presentes en 46 países, más o menos 10.000 empleados tenemos en el mundo. En México, desde el 81, somos 800 empleados más o menos aquí, y las soluciones que ofrecemos son el ticket alimentación electrónico, que es la tarjeta de despensa, líder en su ramo, el ticket car, que es una tarjeta para administrar las flotillas desde el punto de vista de gasolina y mantenimiento, y ticket empresarial, que es una solución para administrar los gastos de viáticos y otro tipo de gastos de la empresa sin impactar en la nómina de los empleados. En México tenemos más o menos 4 millones de usuarios y más o menos 35.000 clientes, que son las empresas de todos los rangos de tamaño y especialidad. Perfecto. Bueno, vamos ahora a conversar y para eso en realidad voy a dejar de compartir para que nos tomemos la pantalla nosotros. Si me esperan un segundo. Ahí creo que... Se ven más las arrugas, eso no vale. Yo no veo ni una. Así que feliz. Muy bien. Pablo, me gustaría comenzar contigo. La velocidad y la agilidad de las organizaciones, ¿cierto?, para reaccionar a las situaciones imprevistas como las que estamos viviendo ahora, puede ser hacer una gran diferencia entre perder o no sumas significantes de dinero, ¿cierto?, por la capacidad de reacción. Cuéntanos un poquito qué pueden hacer los líderes, ya que vamos a hablar de liderazgo, para preparar un terreno fértil que permita a los colaboradores generar rápidas adaptaciones a estos nuevos contextos. Efectivamente, la situación actual, José, nos ha puesto frente a escenarios que no hubiéramos imaginado nunca. Y quizá ahí está el principio de la respuesta que se me ocurre para esto de qué pueden hacer los líderes para adaptar a su equipo a estar frente a este tipo de situaciones. Yo creo que lo importante es estar preparados para tener una situación que no habíamos previsto. Suena raro, porque si no lo has previsto es difícil prepararte para eso. Pero quizá mantener la mente abierta siempre a que pueden venir situaciones no previstas, ¿no? Creo que para ese tipo de cosas, algo importante es que uno pueda entender que no tenemos toda la información y que entonces el líder tiene que manejar la cantidad de información que tiene y con eso extrapolar para lo que puede seguir. Entonces, un buen consejo sería no esperar a tener toda la información disponible, porque eso no existe nunca. Y cuando existe ya es demasiado aburrido, ya pasó. Entonces, prepararse para entender que uno no tiene toda la información para la toma de decisiones. La siguiente cosa es una capacidad de análisis para entonces saber con esa información hacia dónde irse. No aferrarse a las soluciones pasadas,
porque en ambientes cambiantes lo que te sirvió en el pasado no necesariamente te sirve en la situación nueva. Entonces, resumiendo, analizarla, tener la información a la mano, conocer la información, estar informado, y para eso es muy importante escuchar a los equipos, tener la humildad para decir yo no soy el único que tiene contacto con la nueva realidad. Escuchar a los equipos, analizar la situación y entonces con esa capacidad de análisis plantearse hacia dónde moverse sin necesariamente ir a buscar toda la solución en la experiencia pasada. La experiencia va a ser muy importante, pero va a ser más importante esta apertura de mente, esta capacidad de escucha, esta humildad para entender que no tenemos toda la información y entonces enfocarse hacia adelante. Sí, efectivamente, justamente nosotros en Goíntero, para complementar lo que tú estás mencionando, una de las cosas que hemos hecho mucho en estos últimos 2, 3 meses ya es generar equipos multidisciplinarios de trabajo en donde estamos acercándonos mucho más los líderes de la organización al día a día y el contacto con los clientes para poder entender de primera mano cómo lo están viviendo ellos y de esa forma poder reaccionar rápidamente y con la mayor información posible. Claramente no tenemos toda la información y ese es el desafío, pero hay que buscar obtener la mayor posible y obviamente con la ayuda de los equipos, escuchar cuáles son los temas que están siendo de mayor preocupación para ellos. Beatriz, no sé si quieres sumar algo ahí o tengo otra pregunta para hacerte. Yo voy muy en línea con lo que están planteando los dos, y yo creo que el liderazgo hoy está tomando mayor relevancia porque la palabra confianza comienza a tener aún mayor sentido para la organización, y comienza a tener sentido no solamente de tus clientes, que yo creo que es importantísimo no perder de vista que seguimos atendiendo a nuestros consumidores, a nuestros clientes, pero también los colaboradores necesitan tener confianza, y confianza se basa fundamentalmente en la transparencia que nosotros como líderes tengamos para que eso que planteaba Pablo de, bueno, no tenemos toda la información. O sea, los colaboradores y los equipos de trabajo no esperan que nosotros tengamos todas las respuestas y toda la receta maravillosa para poder salir de la crisis. Lo que esperan de nosotros es transparencia y mucha comunicación de qué estamos haciendo y qué esperamos de ellos como colaboradores. Sí. Sí, súper importante, justamente la confianza, lo que trataba recién, tuve la oportunidad de hacer un webcast hace 1 mes y medio, yo creo 2 meses atrás, con Rafael Vergés, que es el director de recursos humanos del Banco Galicia en Argentina, y hablaba mucho, y con mucho énfasis y dándole mucha importancia a la confianza que se tiene, sobre todo ahora que es necesaria tener en los equipos de trabajo, con los colaboradores, porque en una instancia en donde nos estamos viendo nos vimos forzados a pasar a prácticamente el 100% o la gran mayoría de los colaboradores a trabajar en forma remota, la confianza es fundamental para poder generar espacios de trabajo o instancias de trabajo constructivas y productivas, si no, no anda, digamos. ¿Cuál ha sido un poquito tu experiencia o cómo ves la importancia de la confianza en ese sentido, Bea? Fíjate, yo creo que, y ha sido un tema que hemos venido conversando en muchísimos foros, el pensar en el colaborador como un consumidor, que nosotros nos esforzamos mucho en estrategias maravillosas de marketing para crear mucha confianza en el cliente, en el consumidor, en los aliados de negocio. Y cuando los volteamos a la organización, los colaboradores también son unos consumidores y son consumidores de confianza. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos desarrollar también estrategias como líderes y como organización para poder crear mayor nivel de conexión de ese colaborador desde 3 perspectivas. La confianza que impulsamos que se crea hacia la organización para la que trabajan. ¿Por qué? Porque la empatía y la conciencia organizacional es una de las competencias que hoy estamos viendo como prioritaria y más adelante me gustaría hablar de eso dentro de los diferentes modelos de reconocimientos que estamos identificando en organizaciones que tienen culturas muy maduras y muy robustas. Entonces necesitamos crear confianza del colaborador hacia la organización para la que trabaja. Necesitamos como líderes fomentar que haya confianza entre los integrantes del equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de este esquema de trabajo remoto, y ya estamos viendo en muchos de los países de América Latina, que se está
tomando de alguna manera las operaciones, o que hay por la naturaleza del negocio se encuentra operando una parte del headcount de la organización, necesitamos que se creen mayores ambientes de confianza para que esos equipos de trabajo, esas áreas de soporte, esos que están dentro de las operaciones en campo, puedan saber que las otras partes de las piezas que funcionan para poder alcanzar los objetivos de negocio de la organización están avanzando. Y en tercer lugar, y que es el más importante, necesitamos como líder fortalecer la confianza de nuestros equipos hacia nosotros. Y eso se logra fundamentalmente bajo lo que yo bauticé como las 3 Cs. Nosotros tenemos que ser congruentes, consistentes y coherentes como líderes entre lo que estamos diciéndole a los colaboradores y cómo nosotros estamos trabajando. Ayer en una conversación que tenía con un equipo del Perú, tocábamos el tema de, nosotros podemos entrar a las videoconferencias con nuestra gente y decirles, mire, estamos trabajando, el negocio está andando, esto es lo que estamos haciendo, necesitamos además tener los pies en tierra y mantener medidas de seguridad, y generamos un ambiente de confianza. Pero de repente subo en mis redes sociales el típico meme de, estamos bien, vamos a morir todos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de incongruencia estoy demostrando a mi gente? Porque tu gente también te sigue en las redes sociales. Entonces, necesitamos hablar y actuar con una coherencia, consistencia y congruencia para realmente fortalecer los nexos de confianza. En la medida en que las organizaciones fomentan esta confianza en los 3 niveles, hacia la organización, hacia los equipos y hacia sus líderes, es más probable que se incremente los niveles de compromiso. Mayor nivel de compromiso impacta directamente en la productividad de la gente, entendiéndolo como eficacia y eficiencia. No tiene que ver con horas que estén sentados en videoconferencias o horas sentados en sus casas. Y eso va a repercutir directamente en los resultados del negocio, que hoy, sin lugar a dudas, son diferentes a los que nos planteamos en el mes de enero. Entonces, confianza es fundamental para que sobre todo los consumidores internos confíen más en su organización, en sus equipos y en sus líderes. Desde mi perspectiva. Absolutamente. Gracias. Y Pablo, el tema que estaba planteando justamente Beatriz de la confianza, cuando existe verdadera confianza se crea un terreno fértil para que líderes puedan destacarse. Y en momentos de crisis es el momento en que los verdaderos líderes se destacan, ¿cierto? Como la que estamos viviendo ahora. Y el liderazgo, si bien puede ser algo difícil de definir, ¿cierto? Pero en situaciones complejas es algo que es fácil identificarlo. Fácilmente se identifican a los líderes en estas situaciones, los líderes naturales, que les sale en forma innata tomar el toro por las astas, digamos, y resolver los problemas. ¿Cuál ha sido tu experiencia en relación a identificar liderazgos nuevos en esta crisis? Ya sea con clientes o internamente en Edenred. ¿Y qué oportunidad ofrece esta situación, la nueva normalidad, para desarrollar esos liderazgos? Bueno, probablemente uno estuviera tentado de basarse en el uso de la tecnología para explicar estas nuevas formas de liderazgo, debido a la distancia que hemos tenido que poner entre las personas. Sin embargo, no hay que olvidarse que eso es solo una herramienta, ¿no? La tecnología, el uso de la tecnología, tienes que saberla usar en un mínimo, porque si no, las cosas se vuelven mucho más difíciles, pero el liderazgo va mucho más allá que la forma de contactarse a través de los medios que hoy disponemos. A nosotros esta situación nos ha permitido ver personas que son capaces de, por ejemplo, hacer crecer la confianza de su equipo, que era el tema que hablaba hace un ratito Bea. Gente que a pesar de que no estamos en el mismo lugar, o a pesar de que sí tenemos ese tipo de incertidumbres que se nos están presentando, que se nos suman día a día, logran que sus equipos confíen en ellos mismos, en el líder, en el grupo, en la solución, en el ritmo que le están dando a un proyecto, etc. Y que lo han hecho fundamentalmente por un aumento en la comunicación. Y un aumento no en horas, también lo comentaba Bea, no era cuestión de estar pasando horas y horas en
en las pláticas por Teams o por la herramienta que utilicemos, sino en la densidad de las cosas que comunicamos, en esa capacidad de decirle al otro, te estoy escuchando, sobre todo. Entonces, los líderes que hemos empezado a identificar en estas situaciones son aquellos que son capaces de escuchar sin juzgar el punto de vista de su gente, la situación de su gente, el sentimiento de las personas, y incorporarlo al diálogo del equipo, sumarle entonces a eso importancia, decirle a la gente lo que estás diciendo tiene su valor y vamos a tomarlo en cuenta, y entonces buscar una solución que viene de toda la información que viene del equipo, ¿no? Entonces, muy importante los que han sabido comunicarse, e hice desde el principio mucho hincapié que comunicarse no tiene que ver con el uso de la herramienta electrónica, ¿no? La comunicación, saber lo que te está pasando, oír qué es lo que te preocupa, oír cuál es tu nueva idea, oír cuál es la manera en que tú quieres que ataquemos este problema o los inconvenientes que estás teniendo para trabajar. Entonces, eso ha hecho que ciertos líderes destaquen con respecto a otros. La capacidad de escucha, la capacidad de bajar un escalón en esa a veces jerarquía que se propone, porque se supone que el de mayor jerarquía tenga que ser el líder y no siempre es así. Hay líderes situacionales que en estas situaciones, valga la redundancia, se posicionan mejor y cumplen el rol de líder. Entonces, aquellos que hemos encontrado que están logrando los mejores resultados son los que escuchan más, incorporan los puntos de vista de sus equipos y los hacen parte de la solución. En resumen, yo te diría que esa es la característica principal de los líderes en esta nueva, o que esta nueva realidad nos ha permitido ver en el liderazgo. Preocuparse por el otro integrante del equipo, preocuparse genuinamente, saber qué le pasa, cuáles son las cosas que lo alejan de un bienestar, cuáles son las cosas que lo alejan de un equilibrio, y entonces trabajar, incluir esas cosas para que el equipo trabaje en ese sentido, me parece fundamental, o me parece quizá el rasgo más importante hoy en el liderazgo situacional que esta pandemia nos ha llevado a tener que adquirir, ¿no? Sí, y trajiste un tema a colación, a la conversación que es súper importante, que es la comunicación, ¿cierto? Y la comunicación sabemos que justamente en tiempos de crisis es más relevante que nunca, porque la gente, los colaboradores están todos sedientos y hambrientos de información, de saber qué va a pasar, de hacia dónde vamos, de cómo estamos, etc. Entonces, tomando eso y en conjunto con una pregunta que nos hace Morales Ospina, dice acá, donde nos pregunta cómo podemos asegurar la fluidez en la comunicación de los líderes en estas circunstancias de home office, que también un poco lo mencionábamos recién. Así que, Beatriz, te quería preguntar si nos podías comentar un poco justamente de la importancia en estos tiempos de crisis y cómo la tecnología, si bien no es el fin, es un medio importante, y cómo puede ayudar a potenciar y a facilitar esta comunicación fluida en estos momentos. Uy, wow. A ver, Una pregunta breve. Ok, pero esto lo compartimos y lo construimos entre todos, ¿no? Me gusta creer que nadie tiene el beneficio de la verdad absoluta ni el monopolio de la razón, ¿no? Creo que hoy, y es algo que nos ha hecho reaprender como líderes, la comunicación, primero queda clarísimo que no es unidireccional. O sea, no es que el líder solamente manda un mensaje y el otro tiene que escucharlo, entenderlo y ejecutarlo. Hoy hay una cantidad de variables y a mí me gusta intentar traer un poco el concepto de las matemáticas. Todos nosotros tenemos unas fórmulas de vida, tenemos una cantidad de variables dentro de nuestras vidas, que es temas laborales, que es justamente el por qué estamos hoy aquí platicando, tenemos temas familiares, temas individuales y temas
de alguna manera llamarlos sociales, comunitarios. Entonces, todas estas variables, de alguna manera, nosotros teníamos como intentando manejar la mayor cantidad de certidumbre posible dentro de las variables, y solamente unas poquitas estaban llenadas de incertidumbre con la cual yo era capaz de vivir. Esta situación que ya estamos en la 15ª semana en la mayoría de nuestros países, en América Latina, se nos voltearon las fórmulas y la mayor cantidad de variables tienen incertidumbre. ¿Y qué es lo que genera la incertidumbre? Genera miedos, genera especulaciones, genera crearnos historias de algo mucho más nutrida que a veces nos hace perder el sentido de lo que está sucediendo. ¿Cuál es entonces ahora el rol del líder? Es buscar la manera de que comience a haber una fluidez en las comunicaciones y tenemos que recordar algo. Aunque seguimos siendo personas en contacto con personas, lo que nosotros le digamos a nuestros colaboradores, de alguna forma, es la voz de la organización, porque somos líderes, aunque nos ven como una conexión personal muy fuerte, a la final cualquier cosa que nosotros digamos es un reflejo de las posiciones de la organización. Entonces, hay que abrir canales donde la comunicación sea multidireccional, es decir, yo genero mensaje y se generan una cantidad de respuestas hacia mí como emisor y entre los integrantes de los grupos. ¿Qué es lo que debemos de tomar en consideración hoy como líderes? Tenemos que partir de las 3 reglas del no. Yo las llamo las 3 reglas, es lo único que no debiésemos hacer en unas comunicaciones. 1, como líderes no debemos mentir. No debemos decirle al colaborador todo está perfecto, porque la realidad es que no todo está perfecto. Estamos en la mayor crisis que ha vivido esta generación en los últimos 100 años. Y hablamos de los baby boomers, de la generación X, los millennials y los centennials. Es la crisis más grande, no está todo bien, no mintamos. Lo segundo, no especulemos, no creemos nosotros más historias en torno a una información. Y en tercer lugar, hay que tener mucho cuidado con las opiniones personales que damos como líderes, porque eso puede generar mayor ruido en el proceso de comunicación con los colaboradores. Nuevamente, quizás yo retomo mucho el tema de la confianza porque para mí es indispensable en toda esta generación de consolidación del compromiso del colaborador. Nosotros necesitamos generar que la comunicación sea fundamental para la confianza, pero esa comunicación tiene que estar de alguna manera planificada cuando va a ser una transferencia de información, una transferencia de una posición de la organización frente a las decisiones que estamos tomando. En segundo lugar, entra la parte más personal. Y me encantó lo que mencionó Pablo en algún momento y que tú refuerzas, José. Hay que escuchar a la gente, hay que escuchar la voz del colaborador. ¿Por qué? Porque hay que diferentes termómetros y creo que todos hemos estado viendo en todas las redes sociales y en los 1000 memes y en los 1000 mensajes positivos y que todos estamos en la misma tormenta pero no estamos en el mismo barco. Y esa es la realidad. Cada uno está viviendo la crisis, no solamente desde su perspectiva como colaborador, sino desde su perspectiva como persona, de una manera diferente a la que podemos estar viéndolo nosotros. Con lo cual, y vuelvo otra vez, nadie tiene el monopolio de la razón, nadie tiene la verdad absoluta. No, desde mi perspectiva, yo no puedo analizar completamente qué es lo que está viviendo el colaborador y generalizar que las decisiones y la información y el sentimiento que se está manejando es para todos. Tengo que enfocarme en escuchar la voz del colaborador y tengo que involucrarlo. ¿Cuáles son los errores que hemos estado identificando? Y aquí hablo porque en múltiples espacios de Go Íntegro hemos tenido oportunidad de conversar con multiplicidad de líderes de cualquier cantidad de sectores. Es que el micromanagement está agotando tanto a los líderes como a los equipos de trabajo. Este micromanagement está fortaleciendo un seguimiento y una exigencia de accountability de la gente que está desgastando a las partes. ¿Por qué? Porque no los estamos escuchando, solamente estamos pidiendo, estamos generando una comunicación unidireccional. Entonces, hay que realmente ser muy empático con las personas y muy empático con los equipos y muy empático con la organización para que realmente la comunicación que estamos generando del líder a los colaboradores, entre los colaboradores y la voz de la organización a los colaboradores realmente tenga un sentido. Y ahí entra entonces la tecnología. Cómo hoy capitalizamos y aquello que hasta hace apenas 5 meses era un nice to have, que era, bueno, el incorporar una plataforma de comunicación interna de red social o una intranet o diferentes canales a través de los celulares o de los equipos, como aquello que era un nice to have hoy es un must porque la realidad del trabajo remoto todavía ni siquiera tiene una fecha de cierre. Entonces, tenemos que partir de establecer claramente
entender que la comunicación es multidireccional. En segundo lugar, partir que nosotros somos voz de la organización como líderes de los equipos. Y tres, capitalizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, entendiendo que son multidireccional y sin mentir, sin especular y sin dar opiniones personales. Súper. Gracias, Bea. Yo les pido disculpas, yo tuve problemas con mi internet, no sé si se les cortó al resto, pero yo tuve algunos problemas, ojalá haya sido yo solamente. Creo que sí. Lo bueno es que quedaste así como, la foto se quedó en una buena posición. No, tuve un susto porque me botó del call, del webinar y pensé que se habían caído todos, pero por suerte me caí yo y ustedes pudieron seguir solamente directamente, o sea, pudieron seguir con la conversación, así que ¿puedo agregar? les pido una disculpa a todo el mundo. Perdón, Pablo. Vi una de las preguntas, aproveché cuando andabas congelado para andar de metiche yo en tu rol. ¿Cómo puede el líder en los momentos estos que pueden ser complejos? La pregunta dice, momentos donde hay que reestructurar o va a haber que hacer despidos. ¿Cómo puede el líder de todas maneras cumplir con el rol? A ver, voy a tratar de ver la pregunta. Dice, en un tiempo de incertidumbre por reestructuras o reducción de headcount, ¿cómo generas confianza y credibilidad hacia la organización? Tiene mucho que ver con esta transparencia, ¿no? de la que habla Bea. No tenemos que mentir, sin embargo, a veces no podemos decir todas las cosas en cualquier momento, ¿no? Hay que medir los tiempos, acordarlos con respecto a lo que está funcionando o que va a funcionar para la organización y hacer un plan de comunicación. Entonces, basado en la verdad y irla proporcionando a medida que se puede, porque es claro que no podemos comunicar todo en cualquier momento, pero creo que definitivamente decir la verdad, explicar las causas, explicar los porqués, en el momento en que se pueda, va a ser la base de una comunicación, aún cuando las noticias que haya que dar no sean las mejores, ¿no? Y aún cuando muchas empresas lo que tengan que hacer sea recurrir a reducir un poco el personal. Yo creo que ese es el consejo que daría, basándome en lo que comenta Beatriz, mucha veracidad, transparencia y empatía para entender lo que le está pasando al otro y entonces que la comunicación satisfaga esa cuestión de incertidumbre, ¿no? Justamente hemos hablado recién también de un aspecto súper importante del liderazgo, sobre todo de cara a lo que estamos viviendo ahora y a lo que vamos a vivir en los próximos meses. Y esas características tienen que ver con una comunicación, como hablaban ustedes, transparente, honesta, directa, bidireccional. Son cosas que hay que tener muy presentes al momento de ejercer un liderazgo desde la comunicación muy efectivo. Ahora, ¿qué recomendaciones podrías dar tú, Pablo, en términos de errores comunes que puede cometer un líder, más allá de estos que hablamos, o sea, de ser honesto, ser transparente, obviamente, ¿cierto? De fomentar una comunicación bidireccional, empática? ¿Qué otros errores, perdón, crees tú que pueden ser comunes y que estaría bueno conversar un ratito para que los tengan presentes y puedan evitarlo en su organización? Mira, creo que el momento que nos toca vivir tiene todas estas características que en el ámbito militar en la Segunda Guerra se imprimió el término de la situación VUCA o VUCA en inglés, ¿no? De volátil, incierta, compleja y ambigua, ¿no? En un ámbito de este estilo, un error fatal sería negar esas 4 características. Es decir, pensar que esto no es incierto, o pensar que no es complejo, que las cosas no están interrelacionadas, o pensar que lo que funcionó sigue funcionando, que hay certeza, que no hay ambigüedad. Y eso es un error grave y frecuente. Decir, bueno, lo que me ha funcionado hasta ahora, sobre todo si soy exitoso, si he sido exitoso,
Lo que me funcionó hasta ahora va a seguir funcionando y funciona en esta nueva realidad. Eso es, y a veces es muy difícil darse cuenta que uno está cayendo en eso, porque naturalmente hacemos lo que nos permite avanzar, lo que nos permite tener éxito, lo queremos reproducir y reproducir y reproducir, y está bien, siempre y cuando las condiciones no hayan cambiado. Claro. Entonces, para resumir, un error grave, independientemente de los que hemos hablado hasta ahora, podría ser no enfrentar esta realidad. Un deber del líder es enfrentar la realidad, aceptar la realidad. El primer paso es ese, aceptar la realidad, aceptar que las cosas están siendo diferentes. Y entonces, prepararse para hacer un plan. Ahora vamos a hablar cuáles serían las buenas cosas, pero para mí el error fundamental en este tipo de situaciones es que un líder desconozca o piense que lo que ha servido hasta ahora va a seguir sirviendo. Niegue la realidad. Entonces, el consejo fundamental, el error a no producir es no estar informado, no conocer la realidad, no enfrentarla, no aceptarla, no entenderla, no analizarla, que ese es el rol del líder. Entonces, el error sería negar todo eso, pensar que lo que me ha venido funcionando me va a seguir funcionando. Por ejemplo, de una manera muy positiva, a lo mejor me funciona muy bien el Wandering Management, porque yo vivo entre mis equipos, me ven lo que hago. Bueno, hoy ya eso no te ven. Ninguna hora del día te ven, excepto por una videoconferencia, pero no estás con ellos, no convives con ellos de la manera que lo hacías antes. Entonces, si no aceptas esa realidad, vas a cometer el error fatal de querer imponer una solución a una situación que no es igual a la anterior. No sé si contesté a la pregunta, José. No, está perfecto. Está perfecto. Y aprovecho antes de pasar a la siguiente pregunta con Bea, no sé si quieres sumar algo ahí, pero aprovecho de invitar a todas que sigan haciendo preguntas en la herramienta de preguntas para ir respondiéndolas. Bea, te hago una pregunta y si quieres ahí puedes aprovechar de comentar un poco más sobre lo que estamos hablando o no, pero quiero cambiar la conversación un poquito para que hablemos hacia el lado del bienestar de los colaboradores, ¿cierto? Hablamos del liderazgo, pero el bienestar de los colaboradores en el amplio sentido de la palabra, ¿cierto? Del bienestar emocional, financiero, la salud física, el bienestar social, que también se ha visto afectado, el bienestar financiero también, o sea, todas estas variables que van en torno al bienestar se han visto afectadas en este tiempo y ha cambiado un poco la percepción de cómo se entiende bienestar. Entonces, ¿cómo pueden los líderes de la organización y los líderes de equipo promover una cultura de bienestar en la organización, entendiendo el bienestar en estos sentidos que te está comentando recién? Bueno, yo creo que ahí el punto y que hemos mencionado, Pablo, tú y yo en múltiples ocasiones es el escuchar mucho al colaborador. Lo que hasta hace, no sé, 8 meses, 9 meses, podíamos nosotros buscar la forma de customizar esas ofertas de valor que les damos al colaborador a través de la compensación emocional, con la accesibilidad a unos beneficios subsidiados o una red enorme de descuentos para que pudiesen ir a tiendas departamentales o a restaurantes. Esas necesidades o esas expectativas que tenían nuestros colaboradores hasta hace 6 meses, hoy no son ni cercanamente las mismas, ¿ok? Porque nuestra realidad cambió. Entonces, ¿qué es lo que estamos identificando? Y vuelvo, quizás el poder estar en GoIntegro me ha dado la oportunidad de escuchar a muchos líderes de recursos humanos planteándonos sus emociones y sus temores de cómo seguir siendo generadores de valor para su gente. Entra en que hay 3 grandes miedos en las personas hoy. Uno, el miedo, y voy a retomar unas encuestas que veíamos en el mes de enero que decía que en América Latina la mayor preocupación de los latinos es estar expuestos a una situación de inseguridad. Que nos asaltaran, que se metieran en nuestras casas, que nos robaran el coche. Esa era nuestra principal preocupación. Hoy, en las encuestas que se han realizado en toda América Latina y en el mundo, las 2 primeras causas de temor son contagiarse y morir a causa del COVID. Y en tercer lugar quedó el tema de la seguridad, con lo cual nuestras pirámides de necesidades, no sé, Maslow hoy estaría analizando nuevamente qué pirámide reconstruir. Entonces, a partir de esa realidad y de escuchar al colaborador, y voy a intentar generalizar,
hay tres grandes expectativas de los colaboradores. Uno es un tema de bienestar, y cuando hablo de bienestar es un bienestar muy integral. Un bienestar que ya estamos viendo cuadros cada vez más increciendo de temas relacionados a estrés y ansiedad. Los colaboradores están esperando opciones que le pueda ofrecer la organización de accesibilidad a especialistas que los puedan ayudar a manejar esta carga emocional que tenemos, que nos genera un alto nivel de estrés y de ansiedad. En segundo lugar, estamos viendo gente que está cuidándose más la salud. Y esto va en dos líneas. Uno, están practicando actividades para drenar un poco el estrés a través del yoga, del ejercicio con los TRX en casa, con algunos entrenadores que les dan sesiones virtuales. Con lo cual, muchos de los empaquetados que están armando hoy los especialistas de compensación y beneficios apuntan a actividades que ejerciten al colaborador en casa. Y tres, un tema de balanceo en el tipo de alimentación que están teniendo, con lo cual están incorporando muchas solicitudes de nutricionistas o de accesibilidad a productos que puedan más o menos equilibrar la dieta familiar. Digamos que esas están siendo las tres primeras, con lo cual, a la hora de nosotros poder ayudar al colaborador a generar un empaquetado de beneficios, tenemos que partir primero de escuchar, y nuevamente, y repetitivo, que creo que Pablo y yo lo hemos mencionado cada vez que tenemos chance, escuchar la voz del colaborador, escuchar cuáles son sus necesidades, y a partir de ahí buscar múltiples opciones que puedan responder al momento de vida y a las características familiares de cada uno de nuestros colaboradores. Porque hoy tenemos colaboradores que están en un departamento de 100 metros cuadrados, con 3 niños, con la pareja, buscando la forma de recordar por qué están casados con esa pareja después de 15 semanas, 24/7, y sin morir en el intento, intentando conciliar lo que es su rol como colaborador, porque estamos viendo muchísimo compromiso de la gente hacia su puesto de trabajo. En segundo lugar, conciliar su vida familiar, que en el mismo mesón donde trabajan es donde se sirve el desayuno, el almuerzo y la cena, y además se supervisan las clases de los niños, y conciliar su vida personal individual, el hacer ejercicio, el poder tener minutos de descanso, el conversar con algún especialista que lo pueda ayudar a definir estrategias para poder manejar su estrés. Pero también tenemos colaboradores que son parejas con mascotas, o tenemos colaboradores que viven solos, o tenemos colaboradores que viven con sus padres de la tercera edad. Entonces, cuando diseñamos la propuesta de valor de los beneficios que les estamos ofreciendo a los colaboradores, tenemos que buscar que sea for all, que tenemos que buscar que sea un empaquetado que sea de valor para todos los colaboradores. Que se pueda ajustar a las necesidades e intereses de cada uno, justamente. Hay una pregunta que le quiero hacer a ambos, una pregunta del público, y le voy a comentar yo al principio, que la hace Ivonne Suárez. Ivonne dice, ¿qué tipo de actividades han generado para fomentar liderazgo y contenido con los colaboradores? Contención, perdón, y contención con los colaboradores. Yo quiero, antes de darle la palabra a usted, quería comentar que nosotros hicimos un par de webinars hace ya 4 o 5 semanas con Bladex de Panamá, con el Banco Latinoamericano de Exportación, de Comercio Exterior, perdón, y con el grupo que gestiona los aeropuertos de Carrasco en Uruguay. Y una cosa que caracterizaba a ambos, y particularmente a Bladex, es que hicieron muchas iniciativas con los colaboradores en torno al humor. Y ponían el humor como un elemento fundamental para poder generar una comunicación más transparente, más cercana, más empática con los colaboradores, y sobre todo en esta situación tan estresante por todas las cosas que hemos hablado ahora. Entonces, los invito a todos desde ya que vayan a nuestro blog, y ahí pueden ver estos webinars donde cuentan diferentes iniciativas que realizaron, como concursos, trivias, diferentes juegos con los colaboradores, incorporando a los hijos, a los familiares, y con el humor como un concepto transversal en toda esta iniciativa. Así que creo que eso es una muy buena iniciativa. Nosotros también en GoIntegro tratamos de, en nuestras reuniones, siempre comenzar con una forma distendida, reírnos de alguna situación antes de entrar en el tema, y creo que es una buena práctica. Pero quería preguntarle a ustedes si que han visto algunas otras actividades o iniciativas para fomentar el liderazgo y la contención de los colaboradores. ¿Soy yo? Gracias, Beatriz. Bueno, sí, mucho está basado en ayudarles a encontrar el equilibrio, porque es difícil. Habernos metido cada quien en nuestra casa nos ha hecho que trabajemos un montón de horas de más,
y por no saber hacerlo bien, dedicarle demasiado tiempo, ¿no? Entonces, cuestiones que balancean la parte profesional con la parte familiar, entender que si uno está confinado en la casa, también tiene que entender que hay que convivir con los demás y no solamente dedicarle el tiempo al trabajo. Muchas de las actividades que hemos hecho con nuestros colaboradores van para ahí, buscar un equilibrio en la salud mental y en la salud física, de las cosas que hablaba Bea. Entonces, diseñar algunas cuestiones que pueden hacer solos o que pueden hacer con otros miembros de la familia, contemplando que algunos viven con chicos y otros con no tan chicos, y en diferentes situaciones. Tampoco es muy importante pensar que no todos tienen las mismas facilidades logísticas. Entonces, bueno, cursos de yoga, actividades lúdicas como por ejemplo trivias que se organizan y la gente se inscribe a través de las videoconferencias y se hacen trivias semanales sobre películas, sobre otros temas, concursos de dibujo para los niños que después los ponemos en una carpeta que compartimos con todos, cuestiones que tienen que ver un poco con esto de mantener el equilibrio y los buenos hábitos que son tan importantes. Entonces, ayudar con las herramientas a que la gente pueda enfocarse en su trabajo, pero que pueda equilibrar con cosas que se puedan hacer todos los días con miembros de la familia, solos, o con incluso grupos de colaboradores a través de las herramientas colaborativas, ¿no? Creo que el gran secreto es efectivamente mantener el buen humor, porque eso va a hacer que la persona esté apta para afrontar los problemas que cada vez son más complejos, y entonces darle la oportunidad de que algo complejo lo convierta en un montón de cositas y entonces más fáciles de atacar, ¿no? Sí. Beatriz, te quiero hacer una pregunta, ponerte en el spot. No, que cuente un poco que hay una iniciativa que nosotros realizamos con todos o casi todos de nuestros clientes hace un mes, y ahora estamos pronto a comenzar una nueva que tiene que ver con unos challenges y que van en este Challenge en sentido. mi casa, que debo ¿Ah? confesarlo, fue un challenge. Les cuento esto y los que están por ahí pendientes, recuerden que está grabado, así que todas estas ideas después las van a poder volver a escuchar y apuntarlas, ¿no? Fíjense, en Go Integro hubo una iniciativa genial, que fue el Series Challenge, que consistía en poner a competir series para ver cuál era la mejor de las series que hoy estamos disfrutando, Netflix, Amazon, viéndolas a través de televisión por cable, de cualquiera de las opciones que hay hoy, ¿no? Entonces nos iban colocando semana a semana retos y hacer pronósticos de qué serie le ganaba a qué otra serie. Y aquí en casa tuve una discusión, porque además yo soy Game of Thrones, pero a morir, y mi esposa es Breaking Bad. Entonces, cada vez que llegábamos a un punto donde estas series podían ir compitiendo, hasta yo los involucraba a mi papá y a mi esposo, también que me dieran sus comentarios, aunque siempre votaba por Game of Thrones, ¿no? Los escuchaba, hacía todo lo contrario, un buen líder, ¿no? No involucraba su voz en mi decisión, nada, Game of Thrones. Pero la realidad es que creo que esta iniciativa que hicimos, por ejemplo, de poner a competir series, porque la gente hoy está consumiendo, y vemos en la data, bien sea de las cámaras relacionadas con el Internet o de los que manejan televisión por cable, que el incremento de consumo de este tipo de servicio ha venido un creciendo importante. Entonces, es algo que el colaborador puede formar parte de una iniciativa de todos los integrantes de su organización, donde los líderes lo que hacen es motivar a que la gente participe. Ahorita estamos saliendo con una, que ahí sé que voy a tener discusiones familiares también, del Band Challenge. ¿Cuál es la banda que ha marcado a todas las generaciones, ¿no? Yo tengo ya mi preferida preseleccionada. Pero esas son iniciativas que además las plataformas tecnológicas te permiten capitalizar. Otras actividades que también hemos visto y que vi por ahí también que preguntaban en los Q&As de la plataforma, también tienes oportunidad de hacer actividades más micro. Por ejemplo, que puedas hacer con tu equipo de trabajo unos happy hours con café y refresco, aquellos que estamos en ley seca, por favor. Que podamos tener el cierre de la semana a través de un happy hour. Nosotros en Go Integro vimos en Colombia, el equipo hizo una clase de cocina grupal y en otra oportunidad tuvieron una clase como de Zumba.
hay muchas formas justamente de traer a espacios que nos permita también drenar y compartir opiniones. También podemos generar encuentros virtuales que nos permitan escuchar a los colaboradores, bien sea porque tenemos conversaciones a través de una guía, por ejemplo, de preguntas, que nos pueda ir permitiendo indagar un poquito en cómo está la gente después de 15 semanas de trabajo remoto. Podemos también involucrar, y tenemos casos de organizaciones que está un porcentaje trabajando desde casa y tenemos otro porcentaje que está en campo, por llamarlo de alguna forma. Pensemos en organizaciones del sector salud. Tenemos hospitales que tienen su personal trabajando y a los administrativos en casa, o alguna manufactura del sector de farmacéutica. Bueno, también podemos desarrollar iniciativas que permitan cómo tomar el tema hoy de la higiene y la seguridad, cómo vives con la higiene y la seguridad, y lanzar una campaña que nos permita ver cómo se está viviendo las mismas prácticas de seguridad e higiene de los que están trabajando en campo y los que estamos en casa, porque las medidas, a ver, cubreboca, limpieza de manos, utilización del gel, son medidas que tenemos que hacerlas parte de nuestra vida y de nuestra actividad diaria. Podemos impulsar campañas que nos permitan que compartamos, los que están en campo y los que estamos en casa, también iniciativas desde esta perspectiva. Comulgo totalmente con lo que planteaba mi querido Pablo, que es necesario traer humor, y cuando hablo humor no es jocoso y hacer un desmadre de todo, sino, y cuando hablo de humor es traer dentro de este contexto tan negativo y que podemos enfrascarnos en los contagios y las personas que no han logrado ganar la batalla, podemos transformarlo hacia lo positivo. Estamos viendo que mayor cantidad de personas están recuperándose, que se están disminuyendo los porcentajes de personas que están en terapia intensiva. O sea, es buscar que lo negativo nosotros podamos llevarlo hacia lo positivo con diferentes actividades que refuercen esas conductas y comportamientos que estamos teniendo todos, que de alguna manera están apuntando a que comencemos a ver un mejor panorama que hace apenas unas 6 o 7 semanas. Entonces, si hay multiplicidad de iniciativas, creo que Edenred tiene unas también. Hemos visto unos clientes que han tenido sus encuentros de equipo y ponen temáticas. Entonces, una es de quien hablabas hace poco, José, que hicieron una temática de los años 80. Entonces, la junta, todo el mundo disfrazado de los años 80. Otra fue una junta donde estaban todos en pijama. O sea, nosotros, por ejemplo, los town halls que tenemos cada 15 días, los arrancamos con una canción diferente para contextualizar a la gente hacia dónde va a ir parte de la conversación. Necesitamos mantener el alma de la organización encendida en cada encuentro que podamos tener con nuestra gente. Sí. Yo siento mencionar algo súper importante, que es la necesidad de, nuevamente para volver al tema, de cara a la nueva normalidad, lo que se nos viene en los próximos meses, y tiene que ver con los cambios de conducta, ¿cierto? Hay cambios de conducta súper importantes que necesitamos inculcar en todos los colaboradores, que tienen que ver para poder cuidar la salud y seguridad de ellos, de vuelta al trabajo, ¿cierto? Antes uno salía y agarraba su mochila, las llaves y salía a la oficina. Ahora hay que agarrar la mochila, las llaves, el tapaboca, mascarilla y el gel, llegar a la oficina y tener un protocolo de entrada distinto. Entonces hay una serie de conductas que hay que reforzar, y como bien decías tú, pasar de lo negativo a lo positivo. Entonces el reforzamiento positivo de aquellos que despliegan estas conductas puede ser una muy buena herramienta para facilitar que se adopten todas esas conductas en la organización. Y ahí el reconocimiento, el reforzamiento positivo, cumple un rol fundamental porque ayuda a entregar las señales a los colaboradores de qué es lo que la organización desea, más allá de que se comunique efectivamente, como lo hablamos un rato. Hay una acción concreta y que es transparente, que tiene que ver con reconocer a aquellos que están desplegando esas conductas. Entonces ahí reconocimiento juega un rol súper relevante al respecto. Total. Y ahí, de hecho, hace una pregunta aquí, Violeta, dice, si por favor pueden mencionar, voy a tratar de resumirla, pero de que los líderes comprendan que los colaboradores no están trabajando 24/7, están desde la casa, pero tienen que balancear sus temas personales, personales, familiares, con el trabajo.
Entonces, yo siempre hablaba, en el pasado siempre he hablado, me ha cargado este concepto de separar la vida personal con el trabajo. Para mí hay que integrarla y hay que fluir entre una y otra. Y hay que sentirse cómodo que en el trabajo yo puedo tener, yo sigo siendo papá y sigo teniendo problemas familiares. Cuando estoy en la casa sigo trabajando y de repente hay urgencias que hacerse cargo del trabajo. Creo que ahora con esta situación de la pandemia nos ha forzado a vivir una situación en donde está todo mezclado. Entonces, el desafío, y no lo veo como algo malo, lo veo algo como positivo y nuevo y difícil que tenemos que adaptarnos. Pero el tema es cómo hacer ver a los líderes de equipo esa misma visión y que sean respetuosos y empáticos con la realidad que cada uno tiene en el trabajo. No sé me gustaría ver qué comentarios, qué cosas pueden sumar en ese sentido, Pablo, Beatriz. Voy. Mira, gracias. 2-0. Para mí, voy a retomar un punto que había comentado. Aceptar la realidad, aceptar el cambio. Es un punto importante, saber que la situación no es la misma. A partir de ahí. Y después, entender un concepto muy importante, que somos diversos, que no todos tenemos las mismas necesidades. Incluso hemos estado hablando mucho de la gente que está trabajando en casa, por ahí abordó también un poquito Bea. Hay hoy una situación que es mixta, hay gente que está trabajando en casa, hay gente que está teniendo que ir a trabajar, con la incertidumbre que eso da, con el temor, con el gran temor de contagio y de muerte que es el primero que estamos teniendo. Entonces, los equipos no están solamente encerrados en casa teniendo que vivir con los hijos y ver cómo conviven, cómo hacen convivir las dos esferas, la profesional y la personal. También están los que tienen que salir y que están haciendo esa rutina a todos. Entonces, entender eso forma parte del cambio. Ya la realidad actual, no la nueva, esa que tenemos, dejemos de esperar la nueva realidad que va a llegar. Hoy hay una realidad que es esta, que está conformada por esta parte de hacer convivir las dos esferas en un espacio más reducido y tener parte del equipo haciendo eso y parte del equipo volviendo, teniendo que salir, la gente que hace reparto, la gente que hace trabajo que no ha podido parar y aislarse y mantenerse totalmente protegida en casa. Entonces, al tener los equipos así, hay que entender entonces la diversidad del universo de personas que tenemos. Y entonces buscar la empatía y buscar la forma en que cada uno de ellos aporte las ideas para trabajar de una mejor manera. El líder no va a tener la solución a cada una de esas. El que mejor puede plantear una solución o una propuesta a una situación es el que la está viviendo, el que la está haciendo. Entonces, se vuelve fundamental, a lo mejor ya es demasiado repetitivo de mi parte, oír lo que nos dicen, oír lo que expresan, ¿no? Oír y entonces juntos buscar una solución que se adapte y que busque resolver la situación de cada uno de ellos, ¿no? Creo que ayudarlos a transitar por ahí, ayudarlos a ser resilientes a esta situación es fundamental. Lo inicial para resistir es justamente no resistir, ser resiliente, entender que hay una nueva realidad, doblarse como la imagen de la palmera ante esta nueva y buscar recuperarse y ponerse en forma. Para eso, mantener los buenos hábitos, mantener el buen humor, entender y aceptar el cambio y plantearse nuevas cosas basándose en la diversidad y en la inclusión me parecen consejos muy valiosos. Yo ahí quiero sumar algo, José. ¿Te puedo hacer una breve interrupción? Una breve Sí. interrupción y te doy la palabra. Aquí, simplemente, como estamos cortos, estamos llegando al tiempo, quería poner una breve encuesta de satisfacción del webinar para que nos digan que tan satisfechos están con la conversación del día de hoy. Y hay dos preguntas por si les interesa, si quieren ser contactados por alguien de GoIntegro para conocer más sobre nuestras soluciones, pueden contestarlo ahí. Lo mismo con Edenred, si quieren ser contactados de alguien de Edenred, pueden indicarle la encuesta. La estoy poniendo ahora a disposición para que todos contesten mientras vamos dándole cierre a la última palabra de la conversación del día de hoy. Y Bea, te doy la palabra, sorry por la interrupción. Me has herido en el alma, mentira. No, yo aprovecho que hable Pablo primero para después utilizar lo que diga Pablo. Pero fíjense, hay algo interesante porque nos quedaron, además me duele mucho ver que hay todavía 13 preguntas por allí que nos hubiesen encantado
contestarlas y creo que si nos permiten abrir luego oportunidades de ponernos en contacto con ustedes, buscar la forma también de responder a ellas, ¿no? Hay algo importantísimo con todo este tema de la conciliación, ¿no? No es separar, y coincido con José, es conciliar para que todas nuestras esferas de vida puedan interactuar y hoy en un mismo espacio físico que es nuestras casas, o los que tienen que ir a la operación. Aquí, sin lugar a dudas, hemos venido hablando del líder. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, una enorme responsabilidad, y creo que hoy nos acompañan muchas personas de recursos humanos. Aquí hay una reflexión interesante. El líder también llora. ¿Qué quiere decir eso? Los jefes también tenemos miedo. Los jefes también nos asusta enfermarnos, nos asusta perder la batalla, nos asusta la incertidumbre del entorno. Y lo importante es que esa empatía que nosotros como líderes se nos está pidiendo tener con nuestros equipos de trabajo, también tenemos que fomentar al ser muy genuinos con nuestros equipos, que el equipo también tenga empatía con nosotros como líderes. Y conecta con lo que decía Pablo, no tenemos todas las respuestas, hacemos todo el esfuerzo posible para poder ayudarles a tener la máxima certidumbre dentro de tanta incertidumbre. Nosotros como líderes no tenemos la verdad absoluta, no tenemos la respuesta para todos. Y eso es algo que también que puede jugar en expectativas de los colaboradores hacia nosotros como líderes, pero también nosotros como líderes tenemos que ser humildes y no sentirnos tan arrogantes de que tenemos la verdad completa en nuestras manos. El miedo, hay una regla que es importante en estos momentos. No debemos tener miedo a tener miedo. El miedo es una emoción natural del ser humano, con lo cual tenemos que ser resilientes a que el miedo y esos temores van a estar con nosotros acompañándonos, y no sabemos ya si la OMS, nuestras autoridades sanitarias, quien sea, no sabemos hasta cuándo vamos a vivir con este miedo. Y algo que tenemos que justamente capitalizar es la voz de los colaboradores. Y nosotros también somos colaboradores. Necesitamos como líderes trabajar en nuestras propias habilidades. Necesitamos como líderes establecer cómo reconocer a nuestra gente y cómo reconocer eso que mencionabas, José. Esas conductas, esas actitudes, esos comportamientos que hoy vamos a necesitar más de nuestra gente y que conecta con lo que decía Pablo, de resiliencia, de mayor empatía, de mayor trabajo en equipo, de una conciencia organizacional. Necesitamos además reconocer, porque a medida que reconocemos, se incrementa el compromiso. Gente más comprometida es más eficiente y efectiva y productiva y va a sumar valor a los objetivos de negocio. Y para que eso sea lograble, para que tengamos una cultura de reconocimiento, necesitamos unas culturas de comunicación transparentes. Necesitamos poder mantener al colaborador nivelado en información y alineado con la estrategia. Es un trabajo en equipo. Sí, los líderes tenemos un rol fundamental en esto, pero esto es un trabajo de organización, de líderes y de cada uno de los colaboradores que forman parte de ella. Ay, me encantaría contestar muchas de las preguntas que tenemos ahí. Sí, lamentablemente nos pasamos 5 minutos ya y tengo que ser respetuoso con el tiempo de todos los que están aquí presentes y de ustedes también. Que nos busquen. Exacto. Y me gustaría terminar con un poquito de futurología. Una última pregunta. ¿Cuándo creen que vamos a poder volver a la nueva normalidad? Una adivinanza al cielo. Pablo, esta sí, arranca tú con toda la confianza. Volver a poder salir, a poder juntarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, volver a por lo menos a la normalidad. ¿Cuándo crees tú, Pablo? Adivinanza total. Ese tiempo no es el mismo en Chile que en México, por ejemplo. La pandemia empezó en momentos diferentes. En Europa están desconfinándose. Sí. Pero acordémonos que cuando ellos se metieron a la cueva, nosotros estábamos haciendo el festival latino aquí. Y no es una crítica, en ese momento no era una locura, nadie se enfermó ahí. O bueno, no hubo un contagio de locos ahí. Entonces, hay momentos diferentes y esto es biología pura. Entonces, hoy en México tenemos la mayor velocidad de contagio. El día de ayer hubo 6,000 nuevos contagios. Cuando en Europa los países tenían 4,000, 5,000 nuevos contagios por día, se metieron a la cueva y no salió nadie. Nadie. Entonces, ojo con dejarnos llevar con que parte del mundo se está saliendo del confinamiento, afortunadamente, con creer que nosotros estamos en la misma etapa.
No es el mismo momento cronológico, no es el mismo momento en la velocidad de cambio de la curva, no lo es. Ellos están teniendo ya la curva aplanada, ya hay menos contagios cada día. Nosotros estamos teniendo más contagios cada día. Con lo cual, además, esos países tienen 60, 50 millones de habitantes, el nuestro tiene 126 millones de habitantes. Con lo cual, faltan todavía muchos contagios en México. No es el momento de salir. Desafortunadamente hay gente que tiene que salir. Como dije hace un rato, hay gente que está trabajando en la calle desde todo el tiempo. No nos sumemos a eso. No salgamos a decir, bueno, ya me harté, ahora salgo. Salimos en el peor momento en este momento en México. Entonces, para ser futurólogo positivo y no la parte negativa, Era difícil, pensé que estaba dándole vuelta a la pregunta. Ya yo decía, me va a tocar a mí lo difícil. Póngale fecha. Haciendo una proyección, yo creo que todavía faltan 4 semanas de confinamiento. En nuestra organización, nosotros no vamos a regresar masivamente antes de que estemos en el semáforo amarillo. Y no solamente porque esté en amarillo vamos a regresar. Aparte vamos a excluir a todas las personas que tienen padecimientos que los hacen más frágiles, no van a regresar hasta que estemos en verde, y nunca vamos a estar en esa etapa a más del 30% de la población dentro de la empresa. Y tratando de cambiar los horarios para que no usen el transporte público en horarios pico. Entonces, por lo menos, yo creo que julio se nos va a ir. Seguimos igual. Yo ahí sumo algo importante. Yo creo que, y me decían, bueno, ya estamos en la post-crisis. Yo no veo que estemos en post-crisis. Yo creo que pasamos unas semanas nos agarró de sorpresa, ¿no? Porque al principio pensábamos, ay, estos chinos, pobrecitos los chinos, ay, bueno, ahora los europeos. Pero nos llegó a nosotros esa realidad, llegó a nuestras puertas. El mundo cambió. O sea, lo que no podemos es cegarnos a esto es un hito y pasó y next, ¿no? La vida vuelve a su normalidad. Creo que el mundo cambió, nosotros cambiamos, hay unas consecuencias y unas heridas que nos están quedando de lo que hemos vivido, porque mucha gente ha perdido seres queridos, mucha gente ha perdido personas que están fuera de su país y ni siquiera pudieron llegar a despedirse. El mundo nos cambió. El mundo cambió nuestros países y el mundo cambió nuestras organizaciones. Entonces, creo que volver a lo que éramos antes, creo que no va a ser exactamente igual. Aquello que veíamos, el home office y las culturas flexibles, que era algo como un beneficio que tenían las organizaciones, es algo que creo, y lo que estamos oyendo de muchos de los clientes, así como Edenred está planteando parte de su estrategia, tenemos organizaciones que nos hablan que hasta dentro de un año no visualizan volver a oficinas todos los colaboradores. Creo que ha cambiado y se va a seguir transformando las tendencias organizacionales y vamos a necesitar que la resiliencia sea la competencia más importante en todos los integrantes de la organización, porque esto no sabemos todavía cuál va a ser esa nueva normalidad. Perfecto. ¿No contestaste la pregunta? El arte de la comunicación es mantenerte en tus mensajes, no mentir, no especular ni dar opinión personal. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ambos por la conversación, fue muy entretenida y nada, dejo a todo el mundo invitado a nuestros próximos webinars que vamos a estar anunciando oportunamente por email y en las diferentes redes sociales. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Pablo. Debo dar unas gracias enormes porque es un honor estar hoy al lado de este grande de los recursos humanos en nuestro país como es Pablo Javichain. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias. Me encantó oír tus conceptos y ojalá sigamos compartiendo. Si se hacen nuevas pláticas, con mucho gusto. Seguramente ahí tienen nuestros datos para ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias, José, por tan animada plática. Excelente. Y a todos por habernos escuchado. Y haberse quedado todavía. Todavía tenemos casi 450 personas. Sí. Un gusto. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Todos. Adiós a todos. Chao. Feliz día.